voy a intentar como dar algunas herramientas, algunas ideas, no alargarme muchísimo, ¿no? Porque creo que, bueno, que el tema tiene como un montón de vertientes, que es posible como alargarse demasiado y que quizá como lo interesante no es eso, sino que luego puedan salir como más un poco las inquietudes, ¿no? Los debates que puedan ser como más útiles y demás, ¿no? Sí que es cierto, como una aclaración antes de empezar, que el énfasis que, bueno, desde Anticapitalistas llevamos unos años tratando de hacer en los debates en torno a la teoría de la reproducción social y en trasladar al contexto del Estado español, bueno, los debates que se están produciendo al respecto, tiene que ver también con una comprensión o con un empeño por nuestra parte en que, es decir, el debate teórico y la formación teórica no es una cosa, aunque obviamente tiene su dimensión, puede tener su pata más academicista, puede tener su dimensión, digamos, más abstracta, pero no es estéril y no está desconectado de nuestra actividad práctica, sino que de hecho la precisión, de nuestra precisión teórica depende en muchos casos nuestra mayor o menor capacidad de intervención política, ¿no? y de elaborar propuestas políticas que realmente estén acordes con la realidad y tengan capacidad para intervenir sobre ella con alguna posibilidad de llegar realmente a transformarla, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por ir empezando un poquillo, esta formación yo he pretendido como encuadrarla en un cierto contexto, que son debates como que se están dando tanto en la izquierda en términos amplios como en el feminismo, ¿vale? Lo siento, es que me desconcentro como extremadamente fácil y el suelo este de misa hace como un ruido muy estúpido, entonces, porfa, ¿vale? Disculpad que luego yo soy una persona como muy ruidosa también cuando hablo a otra gente, eso está muy mal por mi parte, pero bueno, os lo pediría. Entonces, decía, ahora mismo nos encontramos con una serie de debates abiertos dentro de la izquierda marxista, tanto aquí como en otros lugares, ¿no? Pero bueno, creo que esto responde también un poco a la situación de crisis generalizada que tiene la izquierda, al menos en el contexto europeo occidental en el que nosotros vivimos, ¿vale? Entonces, nos encontramos con una serie de debates abiertos dentro de la izquierda marxista en un intento por, digamos, debates en torno a cuál es nuestra comprensión de la realidad, cuál es el análisis del momento histórico que estamos viviendo y de la fase histórica concreta del capitalismo contemporáneo y también en torno a de qué manera comprendemos e interpretamos las relaciones sociales y sus estructuras históricas concretas, ¿no? Yo, bueno, creo que no hace falta que... No es el tema en el que voy a entrar, ¿no? Pero creo que probablemente todas tenemos como en mente algunos de estos debates a mayor o menor escala, ¿no? Y paralelamente nos encontramos con que en el seno del feminismo se están dando una serie de debates que podrían verse como desconectados de esto, pero que bueno, yo voy a tratar de lanzar algunas herramientas que sean útiles para ambos contextos, ¿no? Debates dentro del feminismo o en el seno del feminismo donde se plantean como tres posiciones a las que es necesario responder, ¿no? Por un lado, una desorientación importante o una sensación de frustración por parte de los sectores del movimiento feminista. A nivel general, podemos decir, más ligados al gobierno de coalición del Estado, ¿no? Y esto lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con la impotencia que hay y una desorientación muy fuerte y una mezcla como de un batiburrillo de cosas muy contradictoria en torno a los debates sobre la ley del sí es sí. Esto es otro tema distinto, pero si queréis luego puede salir en el debate porque... Bueno, quizá puede ser también interesante. Y aquí tiene su correlato un poco específico, ¿no? En Euskal Herria, en el papel que ha tenido históricamente la izquierda abertzale, ¿no? en el movimiento feminista y que también, digamos, que hay un contexto de una cierta, bueno, de impasse, de fin de ciclo, de una relativa desorientación, ¿no? Entonces tendríamos, por un lado, como estos debates relativos a este primer bloque, ¿no? Por otro lado, nos encontramos con que están surgiendo posturas que siempre han existido, pero que se están dando en más sectores y que están, digamos, cogiendo una relativa importancia, al menos en algunos
bueno, entre algunos espacios de la izquierda radical, que es, bueno, un cierto rechazo al feminismo, ¿no? Es decir, una posición maximalista que vendría a decir algo así como el comunismo es la solución. Entonces, no hace falta hablar de nada en términos específicos, porque como el comunismo es la solución, pues ya está, con eso está todo hecho, ¿no? Y luego, una tercera posición que también bueno, nos obliga a plantearnos como otros ciertos debates, que es esta reivindicación de un feminismo de clase, de brocha gorda, que nunca nadie te explica a qué se refieren exactamente con feminismo de clase, ¿no? Solamente tenemos claro que es una cosa que no es lo mismo que el feminismo burgués, o que el feminismo liberal, según quien te lo esté diciendo, pero tampoco hay mucha problematización al respecto, ¿no? Y bueno, es cierto que estas posturas detectan muchos de los síntomas de la situación en la que estamos, pero al final suelen ser corrientes que no acaban de ser capaces de explicar la especificidad de la opresión de género en el capitalismo contemporáneo, ¿no? Es decir, como acaba derivando muchas veces por según quiénes, ¿no? Pero muchas veces acaba derivando también en esta vertiente de, bueno, el comunismo es la solución. Entonces, bueno, un poco como en este marco de por un lado y por otro, ¿no? Creo que es un poco una responsabilidad de siempre, pero como en este ciclo se hace como más relevante o se pone más encima de la mesa, sentarnos a pensar cuál es nuestro feminismo socialista, de la mano de cuál es nuestro marxismo feminista, ¿no? Es decir, porque además esto no es, como decía al principio, una disquisición teórica abstracta que sirva pues para curarnos en salud ideológica y ya, por así decir, sino que tiene implicaciones estratégicas muy relevantes bueno, esos son debates que al final acaban condicionando de manera clara nuestra práctica política y nuestras propuestas programáticas, ¿no? A diferentes escalas. Entonces, también si no tenemos esos debates, nuestra capacidad estratégica y nuestras propuestas programáticas también se ven condicionadas negativamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que como el sentido de todo esto, ¿no? Y que yo creo que también como que no está de más hacer como ese recordatorio, ¿no? Entonces, bueno, entrando un poquillo en materia. El título de la formación puede parecer una chorrada, pero creo que está bastante bien pensado, el tema del feminismo desde la reproducción social, porque hay como... claro, ¿qué es la teoría de la reproducción social, ¿no? La teoría de la reproducción social no es una rama del feminismo. Es decir, a pesar de que son ciertos sectores del feminismo marxista quienes más han contribuido a desarrollarla, ¿no? Es decir, la teoría de la reproducción social es un planteamiento teórico que se formula de primera vez de manera más completa en el seno de los debates feministas dentro del marxismo en los años 70, ¿vale? En los años 70 hubo como todos estos debates en torno a el trabajo reproductivo, ¿no? Que luego se ha llamado de maneras como muy diversas, ¿no? El trabajo no pago de las mujeres, de manera como más, digamos, tradicional, el trabajo doméstico, etcétera, ¿no? Entonces, en los años 70 hay una serie de debates en el seno del feminismo marxista. Por aquí hay bastantes sitios. En torno a esta cuestión, no voy a entrar como en esos debates porque, bueno, dan para una formación en sí misma y esto sí que tiene como más carácter de, ¿cómo decirlo? Formación teórica, pero por pura curiosidad histórica, por así decirlo. Entonces, bueno, luego si a alguien le interesa mucho podemos comentar, pero no es lo que yo pretendía tocar, ¿vale? Pero bueno, resumiendo, hay como una serie de debates en esa época donde lo que está en cuestión fundamentalmente, junto con otras cosas, es si el trabajo reproductivo realizado históricamente por las mujeres en el seno de la familia produce o no valor, ¿vale? Esto puede parecer una chorrada, pero tiene implicaciones políticas como muy importantes para la actividad política, ¿no? Y sin entrar como de nuevo, decía, sin entrar como en los debates como más específicos, todo el mundo yo creo que ahora mismo
en este contexto todo el mundo conocemos la campaña esta famosa de las autónomas, Federici, Dalla Costa, la campaña aquella del salario para el trabajo doméstico. Bueno, claro, si tú consideras que el trabajo doméstico genera valor, es decir, que es un trabajo productivo de valor, no de objetos, ¿vale? De valor de cambio en el capitalismo, pues una de las consecuencias es la posibilidad de reivindicar un salario, ¿no? Bueno, como porque comprendamos que realmente son debates que pueden parecer abstractos, pero que tienen implicaciones prácticas, ¿no? Entonces, en este contexto es cuando se formula por primera vez de manera como más cerrada la teoría de la reproducción social. Posteriormente, los debates en torno a la teoría de la reproducción social se reabren al comienzo de los 2000, sobre todo por el trabajo de Titi Bhattacharya, que igual también os suena porque se han traducido cosas suyas en Viento Sur y demás. Y un poquito posteriormente entra como a trabajar con ella y hacen como muchas cosas juntas. Nuestra compañera Cinzia Ruzza, que es una compañera italiana que vive y trabaja en Estados Unidos. Yo recomiendo mucho un artículo de ambas, bueno, en realidad es como la transcripción de una ponencia que dieron en Brasil, está en acceso libre en internet, de la revista Archivos, que es argentina, y se llama Teoría de la reproducción social, elementos fundamentales para un feminismo marxista. Sí, me parece un texto muy útil porque al ser una transcripción de una charla es como un lenguaje mucho más llano que los artículos que escriben como más densos, por así decir. Entonces, creo que es una lectura súper accesible, muy comprensible y que además dan en el clavo como que quizá para quien quiera como profundizar un poquillo en alguna de las cosas que yo voy a ir soltando puede ser una lectura interesante. Decía, el conjunto de autoras que recuperan como estos debates y tratan de ampliar y profundizar la teoría de la reproducción social a partir de los 2000 coinciden como en una cosa que es reconocer como punto de partida común a una autora, que es Lise Vogel, que en el contexto hispanohablante está bastante olvidada, que yo sepa, hay un proyecto desde hace 3 años de traducir su libro El marxismo y la opresión de la mujer, pero no sé cómo está el tema. Entonces, hay como un punto de acuerdo en reconocer a Lise Vogel como un poco punto de partida común, por así decir, ¿no? Y a esta obra que se llama El marxismo y la opresión de la mujer, que es pionera como en un par de cosas que comento ahora enseguida, ¿no? Desde, algunas compañeras de anticapitalistas llevamos siguiendo los planteamientos de la teoría de la reproducción social desde hace ya años. Consideramos que proporciona un marco explicativo mucho más potente que los planteamientos de los sistemas duales, que es este típico planteamiento que tradicionalmente ha abarcado el marxismo, de decir, bueno, ok, hay un sistema que es el capitalismo y hay otro sistema que es el patriarcado, ¿no? Y bueno, luego en Francia esto se relabora y dicen, no, hay otro sistema que es el racismo, ¿vale? Y entonces, estos sistemas duales o triales, no sé cómo se diría, digamos que se complementan, dependen mutuamente, ¿no? Se van imbricando y esto es lo que conforma, digamos, la realidad social en la que vivimos, ¿no? Bueno, la teoría de la reproducción social, y esto es lo que Lise Vogel dice, es, bueno, esto no funciona en la realidad. Quiero decir, este planteamiento de que hay sistemas duales no es útil para explicar la realidad, no funciona cuando tratamos de aplicarlo sobre la realidad social, porque para empezar, ¿cómo es eso de que se imbrican, se codeterminan y se no sé qué? ¿Eso cómo? Entonces, las teorías del sistema dual no lo explican, es decir, no explican cuál es la manera en la que eso funciona, se determina, etcétera, ¿no? Lise Vogel lo que pretende hacer, y la teoría de la reproducción social lo que pretendemos hacer es avanzar hacia una teoría unitaria. Es decir, entonces, la teoría de la reproducción social pretende ser una teoría unitaria del capitalismo contemporáneo, en donde dice que tras la entrada, la implantación del sistema capitalista de manera como avanzada, no existen otros sistemas de opresión que funcionen con lógicas autónomas. Esto no significa que no existan opresiones,
¿vale? Y luego trataré como de explicar bien esto, ¿vale? Significa que el patriarcado, que durante determinados siglos, por ejemplo, de la Edad Media en los sistemas feudales, fue realmente una lógica autónoma de organización de la sociedad por la que se regían, por ejemplo, las sociedades patriarcales que se llamaban, donde había una estructuración patriarcal del conjunto de la sociedad, que el patriarcado ya no existe, no que no exista la opresión patriarcal, sino que no existe el patriarcado en tanto que sistema autónomo con una lógica independiente a la del capital. ¿Vale? No sé si pilláis un poco la diferencia. ¿Por qué? Porque frente a explicaciones, digamos, como muy intuitivas, que vendrían a decir, bueno, el capitalismo surge, hay una cosa que existe antes, que es el patriarcado, ¿no? Y entonces el capitalismo lo integra y lo incorpora, ¿no? Esto es como, bueno, digamos que la formación básica que hemos recibido como todo el mundo o lo que intuitivamente nos sale pensar. La teoría de la reproducción social dice no, el capitalismo no integra una cosa previa, transforma una cosa previa, que es una cosa, que es algo muy distinto. Parece que es lo mismo, pero no lo es. No coge lo que hay, lo integra y deja que siga funcionando, sino que coge lo que hay, lo transforma y lo convierte en una cosa absolutamente distinta que ya no existe de manera autónoma a la lógica capitalista. Pongo un ejemplo muy evidente que yo creo que permite entenderlo muy bien. La domesticidad, la figura del ama de casa. ¿No? Nosotros cuando explicamos o cuando tratamos de comprender la opresión de género y el patriarcado, así, uso la palabra porque me parece que tiene utilidad, ¿no? En términos generales, siempre se nos da como esa explicación, ¿no? Que es, bueno, no, claro, hay como lo privado y lo público, los varones van a lo público, las mujeres vamos a lo privado. Entonces esto hace, digamos, que el varón tenga el monopolio, pues, de la política, de los asuntos civiles, etcétera, ¿no? Y que, pues, la mujer sea la aspiracional de género, el rol de género, sea el ama de casa. Bueno, esto antes del capitalismo no existe. Es decir, el ama de casa es una construcción del capital. Y esto es así. Entonces, entender que el capitalismo transforma algo que existe previamente, que son las relaciones sociales de opresión de género, las transforma para darles una forma distinta, ¿no? Es decir, o porque si no también al final es muy fácil caer en la trampa de pensar que las opresiones, y digo de género, pero podemos hablar de la construcción racial, etcétera, ¿no? Podemos caer en la trampa de pensar que tienen algo así como una existencia ahistórica, ¿no? Es decir, como tenemos tan claro, por suerte, que existían precapitalismo, ¿vale? Es muy fácil pensar que son una cosa histórica, que está ahí, y no es así, ¿no? Yo creo que esto con el género quizá es menos evidente, pero por ejemplo, con la racialización se ve de manera muy clara, ¿no? Yo creo que cualquier aproximación básica desde el marxismo a la cuestión racial nos explica que el racismo moderno es algo que surge a partir de la experiencia del esclavismo, ¿no? Digamos que es una construcción ideológica que surge para legitimar el proceso de esclavización de civilizaciones enteras, ¿no? Y de colonización y de genocidio, etc. Entonces, esto que vemos como muy claro, ¿no? Que el racismo, tal cual lo comprendemos ahora, porque eso no significa que antes no hubiera discriminación por etnia, por ejemplo, o que en guerras de conquista de territorio no se esclavizara a pueblos enteros, ¿vale? Pero tenemos como bastante claro que el racismo, tal cual lo comprendemos actualmente, es una creación del capital y que eso no significa que no existiera previamente, ¿no? Bueno, pues creo que tenemos que hacer un ejercicio similar con la cuestión de género, ¿no? En su forma de existencia actual, la opresión de género es una construcción del capital, lo cual no significa que no existiera opresión de género precapitalista, ¿vale? Esto es como un poco la propuesta. Luego ahondo un poco en algunas partes, ¿no? Entonces decía, y creo que esto lo evidencia bien, ¿no? Que ha sido el feminismo quien más claramente ha visto la utilidad de la teoría de la reproducción social
y que más avanzado en su desarrollo, pero que no es una corriente del feminismo, aunque exista como corriente del feminismo, sino que es una propuesta de explicación global, ¿no? Es una forma concreta de analizar, abordar y entender cómo funciona el capitalismo contemporáneo. Y lo que tratamos de hacer, por así decir, con las lentes de la reproducción social, es mirar el proceso dinámico, que no estático, el proceso dinámico de relación entre la producción de personas y la producción de mercancías. Es decir, que es lo que tradicionalmente se ha dicho, la relación entre producción y reproducción. Entonces, la teoría de la reproducción social es una manera de abordar la comprensión de cómo se relacionan la producción de personas y la producción de mercancías bajo el capitalismo, ¿no? Bueno, entro como más en algunas cuestiones, ¿no? Antes de pasar a la aplicación como más práctica. Vale, por un lado, desde la teoría de la reproducción social, cuando se habla de reproducción social se está hablando de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿vale? Reproducción de la fuerza de trabajo que en términos humanos quiere decir reproducción de la clase obrera, ¿vale? Entonces, es esto lo que se trata de comprender, ¿no? Cuáles las dinámicas de reproducción de la fuerza de trabajo, entendiendo que la reproducción de la fuerza de trabajo es precondición fundamental para la reproducción del capitalismo en sí mismo. Es decir, si no hay obreros, no hay capitalismo, no hay acumulación posible, ¿vale? Obreros no en un sentido de trabajador manual. Esto, es decir, ahora entra un poquillo, ¿no? Entonces, entender que la reproducción de la fuerza de trabajo es precondición fundamental para la reproducción del capitalismo en sí mismo, pero que para que el capitalismo en sí mismo se reproduzca hacen falta muchas más cosas. Por ejemplo, pues reproducción de las estructuras de dominación ideológica, de, yo qué sé, de los cuerpos represivos, ¿no? Entonces, cuando la teoría de la reproducción social habla de reproducción social, se está hablando de específicamente reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque esto nos permite poner el foco en procesos específicos marcados por las relaciones de género, ¿vale? Es decir, que es necesario explicar de manera específica. Es decir, no podemos hacer como una brocha gorda en la reproducción del capital porque hay, digamos, cuestiones específicas en la reproducción de la fuerza de trabajo que dependen de las relaciones de género y, por tanto, de la opresión de género. Entonces, por entrar un poco, aquí hay una impotencia como... Yo creo que se ve como mucho ahora, también hemos tenido como los debates muy mediatizados y muy marcados por la agenda política del gobierno, ¿no? En torno a la ley trans, pero creo que hay como una impotencia clásica del feminismo a la hora de dar respuesta a este problema, ¿no? Es decir, por un lado tenemos, por suerte, la voluntad de sectores importantes del feminismo de dar cabida a las personas trans y a sus derechos, ¿no? Y a sus identidades y a sus existencias, por así decir. Pero, por otro lado, se sigue cayendo, incluso los mismos sectores se sigue cayendo, ¿no? En explicaciones casi biologicistas de la opresión de género, ¿no? De decir, bueno... hay como toda una serie de explicaciones que se nos dan y que incluso nosotras mismas asumimos de manera más o menos acrítica porque responden a situaciones de violencia que vivimos en nuestro día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la dominación masculina, porque los hombres tienen tal temperamento o tal psicología o tal cual, ¿no? O el tema de, de los procesos biológicos en sí mismos, de, las mujeres somos las que gestamos, las que parimos y de las que corporalmente depende la primera crianza, ¿no? Y ese es como el origen de la opresión de género. Hay como toda una serie, digamos, de corrientes políticas que siguen abrazando de manera relativamente acrítica como estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay como una impotencia que tú estás a la misma vez diciendo que el género no es una determinación biológica, pero a la misma vez dices que la opresión de género es por determinación biológica. Entonces, hay como una impotencia como gorda que yo creo que también, resta como capacidad política al feminismo en muchas ocasiones o nos deja como desarmadas, ¿no?
pues por ejemplo, a la hora de responder de manera firme a la reacción transexcluyente, ¿no? Entonces, vale, la propuesta es decir, por un lado, la reproducción biológica, esto es un hecho para la vida. Esto es así. Y el feminismo tiene que ser capaz de lidiar con eso. Es decir, y por otro lado, es cierto que ni todas las mujeres tienen hijos, ni solamente las mujeres son quienes tienen hijos, pero la inmensa mayoría de personas que tienen hijos son mujeres, ¿no? Entonces, esto es algo a lo que hay que dar una respuesta y una política, por así decir, ¿no? No podemos como negar, por así decir, esa realidad social, ¿no? El punto que indica la reproducción social es que el punto no está en el hecho biológico. El punto está en las relaciones sociales que organizan el hecho biológico. Es decir, la necesidad... Es decir, a ver cómo explico esto. El origen de la opresión no está en que, claro, las mujeres paren, entonces los hombres tienen que controlar el cuerpo de las mujeres porque necesitan controlar su reproducción, ¿no? Por así decir. Esto sería como una explicación biológica. No, el punto está en la organización social de la reproducción. Es decir, si estamos diciendo que la reproducción social, es decir, la reproducción de la fuerza de trabajo, es fundamental para la pervivencia del capitalismo, ¿vale? Entonces, el capitalismo tiene necesidad de controlar la reproducción social, de controlar la reproducción de la fuerza de trabajo. En un sentido y en otro, porque esto lo vemos tanto, por ejemplo, con prohibiciones del aborto y demás, como con esterilización forzada de millones de mujeres en ciertos lugares, por ejemplo, el Amazonas, ¿vale? Entonces, el capitalismo tiene necesidad de controlar la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Y entonces, ahí hay toda una serie de procesos de construcción de género que, digamos, facilitan ese control de la reproducción. Es decir, pero digamos, la base de la opresión no es el proceso biológico, son los procesos sociales con los que se responde al proceso biológico. Es decir, en una sociedad organizada de otra manera, en la que, digamos, la necesidad de acumulación y la necesidad de producción, etcétera, no rigieran todos los niveles de la vida, podríamos organizar la reproducción de otra forma. Entonces, el hecho de parir o no parir no condicionaría una cierta opresión, ¿no? Entonces, esto es como el punto que me interesa. Es quizá un poco complejo, ¿vale? Entonces, si no se entiende lo que sea, me lo decís y le doy como alguna vuelta, pero... Es decir, creo que como que es importante hacer un esfuerzo por articular la necesidad de no negar el hecho biológico con la necesidad de no darle una determinación, ¿vale? Esto es como... Vale, bueno, luego me decís lo que sea, porque yo a veces como no sé si hablo en bucle o si consigo explicarme bien o... Vale, vale. Segunda como idea fuerte después de esta, que plantea como la reproducción social. Entender la manera en la que el capitalismo necesita controlar la reproducción social, es decir, la reproducción de la fuerza de trabajo, y la manera en que esto está relacionado con la producción de mercancías, ¿vale? Es decir, con los procesos productivos para el capital, nos permite comprender que existen procesos diferenciados de reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, no toda la fuerza de trabajo se reproduce igual, bajo las mismas condiciones, de la misma manera, para dar lugar a las mismas personas. Porque al final estamos hablando en términos abstractos, pero es decir, en realidad la teoría de la reproducción social tiene implicaciones importantes en la subjetivación, en el tipo de personas que se construyen, ¿vale? Entonces, esto de que haya procesos diferenciados de reproducción de la fuerza de trabajo es extremadamente útil, por ejemplo, para abordar los procesos de racialización, para comprender cómo funciona el racismo bajo el capitalismo. Es decir,
a nivel histórico, eso Bhattacharya lo explica muy bien, ¿no? Dice, bueno, a nivel histórico, con brocha gorda, ha habido 3 procesos diferenciados de reproducción de fuerza de trabajo, al menos en la primera etapa de implantación del capitalismo, ¿no? Por un lado, el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo industrial, sobre todo en Europa, ¿vale? Que tiene como, bueno, pues el hacinamiento, la proletarización, las jornadas de 16 horas, etcétera, ¿no? Por otro lado tenemos el proceso de reproducción social de la población esclava, donde la construcción familiar es absolutamente distinta, porque primero no existe y después se fuerza la reproducción forzada para poder reproducir materialmente al esclavo. Eso sí que es producción de personas. Entonces, eso crea subjetividades absolutamente distintas, personas absolutamente distintas, no solamente en la forma de ser, sino incluso corporalmente. Quiero decir, no tiene la misma constitución una persona que vive en un habitáculo con otras 16, trabajando 16 horas en una máquina de algodón aquí, ¿no? Que una persona que se ha criado al aire libre, marcada por las palizas en los campos de café, ¿vale? Que, por otro lado, el tercer proceso histórico, digamos, de reproducción social que existe de manera clave es la reproducción social del sujeto colonizado, ¿vale? Sobre todo como, bueno, en Asia, todo el trabajo del Imperio Británico y algunas zonas de África y tal, ¿no? Entonces, es como muy interesante comprender eso a nivel histórico, pero ahora mismo lo vemos también. Es decir, ellas... el texto este que os decía que está bastante guay, plantea una cosa que a mí me resultó muy chulo leerlo, que es decir, bueno, el marxismo ha explicado clásicamente la existencia del racismo, aparte de las relaciones interpersonales, institucionales y demás, en el campo del mercado laboral, ¿no? Hay racismo, con lo cual a ti te pago menos, o con lo cual a ti te destino a X trabajos, o con lo cual a ti no te doy permiso de trabajo, con lo cual tienes que trabajar en negro, tal y cual, ¿no? La teoría de la reproducción social permite comprender que el racismo actúa mucho antes. Es decir, actúa desde antes del nacimiento de la persona, porque actúa en la forma en la que esa persona se construye. Es decir, y esto lo vemos, por ejemplo, en la clase trabajadora en el Estado español. Pues, por ejemplo, las zonas de grandes ciudades donde la población es mayoritariamente migrante o gitana, cómo son los colegios, cómo son los centros de salud, qué infraestructuras públicas hay, de qué manera se está reproduciendo esa fuerza de trabajo de manera diferencial a cómo se está reproduciendo la fuerza de trabajo, hablando de clase obrera, pero digamos de origen nativo, coged esta palabra con todas las comillas posibles, blanca, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como muy interesante, como entender que existen procesos diferenciados de reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, yo creo que como este tipo de elementos permiten comprender que al hablar, muchas veces cuando se empezaba a hablar de teoría unitaria, al empezar los debates hace como 15, 20 años aquí en el Estado español y demás, ¿no? Y hablábamos de teoría unitaria y se nos acusaba como de estar borrando de un plumazo las especificidades, ¿no? Y precisamente, es decir, comprender que el capitalismo funciona como un sistema unitario de la globalidad, es decir, lo que nos da es como mucha más capacidad de ver de manera mucho más fina cómo están funcionando verdaderamente las dinámicas de opresión. ¿Cómo no se trata de pensar en términos de jerarquía entre explotación capitalista, ¿no? y opresión, del tipo que sea, sino que son constitutivas, quiero decir. La explotación es posible debido a que existen dinámicas de opresión. Es decir, la explotación que sufren las jornaleras del campo en Huelva, por ejemplo, esa explotación laboral no sería posible si no existieran dinámicas de opresión racial y de género, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo decir, no hay como una jerarquía, sino como una imbricación en ese sentido, ¿no? Es decir, como hay una frase que está
¿Dónde está esto? Yo tenía por aquí apuntado. Hay una frase muy guay de Ben Said. Vamos a ver, un segundo. Que dice algo así como que no se trata de pensar en términos de... a ver, un momento, que tengo por aquí como 25 notas de esto. Bueno, que vendría a decir que no se trata de entender la opresión y la explotación en términos de jerarquía, sino entender que el capitalismo funciona como un todo dinámico y contradictorio de relaciones de explotación, dominación y alienación, ¿no? Entonces, entender como que no son cosas aisladas que haya que jerarquizar, sino que el capitalismo funciona como un todo contradictorio, de una totalidad contradictoria de relaciones de explotación, dominación, que sería opresión, ¿no? Y alienación. Entonces, esto me parece como bastante interesante, ¿no? Bueno, algunos elementos más. Y como paso un poquillo ya al debate, ¿no? Vamos a ver. Que tengo ahí como... Vale. Entonces, el trabajo de reproducción social, que por tanto, como decía, para el capitalismo es fundamental, digamos, bueno, asegurar su existencia, ¿no? Es decir, ahí hay siempre como una tensión contradictoria por parte del capitalismo entre que, es decir, y esto es lo que recientemente llamamos crisis de cuidados, pero que es, digamos, una constante de la existencia del capitalismo como sistema, que es una tendencia a destruir aquello de lo que necesita, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los recursos naturales. El capitalismo no puede existir sin recursos naturales porque son las materias primas de la producción que va a permitir la acumulación constante, ¿no? Pero a su vez tiende a destruir los recursos naturales. Hay como una tendencia, bueno, con digamos, el trabajo reproductivo también pasa, ¿no? Hay una dependencia del capital del trabajo de reproducción social y una tendencia a su destrucción constante, ¿no? Aquí entra, por cierto, y esto es otro debatazo que también podemos tocar luego si os interesa, el papel del Estado capitalista. Es decir, el papel del Estado capitalista como, entre otras cosas, regulador, ¿no? Garante de aquello que el capital, es decir, la lógica económica del capital por sí solo no es capaz de resolver, ¿no? Y vemos, por ejemplo, esto Marx lo explica muy bien, el proceso de las primeras regulaciones laborales, por ejemplo, en Gran Bretaña, como evidentemente hay protestas obreras muy fuertes, pero también hay un toque de atención por parte de ciertos sectores, de ciertas capas de la burguesía, ¿no? que pueden tener posiciones más o menos progresistas en un cierto sentido, pero al final son capas de la burguesía, que lo que vienen a decir es, ojo, estamos literalmente exterminando a la clase trabajadora. A esto o se le pone un esto o no vamos a poder seguir produciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues con el trabajo reproductivo pasa un poco esto y es lo que en la última década venimos llamando crisis de cuidados, ¿no? Que es, bueno, hace falta el trabajo de reproducción social, pero voy destruyendo las posibilidades de su existencia, ¿no? O lo llevo a formas cada vez más precarias y cada vez más inestables. Y esto aquí, bueno, pues en la última década o un poco más lo hemos visto como tal, pero pues por ejemplo yo creo que las compañeras de América Latina tienen muchísimo que contarnos al respecto, ¿no? Porque pues, es un proceso como, digamos, las bases de la reproducción social ahí son como muchísimo más inestables y muchísimo más precarias, ¿no? de lo que aquí hemos llegado a ver. Entonces, decía, existen diversas formas de organización salariada del trabajo de reproducción social, ¿vale? Y esto permite también entender la potencia que algunos conflictos laborales han tenido o pueden tener en el actual momento, ¿no? Que decía, quizá por entrar un poquillo como en la parte más práctica, por así
por así decir, ¿no? Diversas formas de organización salariada del trabajo reproductivo. Porque tenemos, pues, obviamente, el trabajo reproductivo no asalariado, ¿vale? Pero entrando como en la organización salarial, tenemos, por un lado, trabajo asalariado en sectores no productivos de valor, ¿vale? Yo estoy hablando de producción de valor, de ganancia para el capital, si queréis verlo así de manera como más concreta, ¿vale? Entonces, trabajo asalariado en sectores no productivos, que sería fundamentalmente el sector público, ¿no? Sabemos que el sector público tiene, luego están algunas especificidades, ¿no? Pero en general tiene la especificidad anómala de ser trabajos que a priori no producen ganancia para el capital, ¿no? Un maestro de la escuela pública, su trabajo no está enfocado a generar ganancia para el capital, aunque luego esa persona vaya a devenir trabajador, ok, pero, ¿vale? Entonces, trabajo asalariado en sectores no productivos, que sería pues esto, ¿no? Los docentes, el personal sanitario de la sanidad pública, aunque bueno, ahí está el tema como de las gestiones privadas y demás que también habría que entrar como a valorar, ¿no? Digamos, personal sanitario, por ejemplo, todo el personal que trabaja en cuestiones de limpieza pública, tanto de instalaciones como de parques, de tal, ¿no? Como todo esto. Es decir, que muchas veces pensamos... no, claro, el trabajo reproductivo es comer, limpiar, es decir, cocinar, limpiar cuerpos, ¿no? Es decir, cuidar. Pero si entendemos como la reproducción de la fuerza de trabajo de una manera amplia, también hace falta, pues, por ejemplo, espacios al aire libre en donde desarrollarse personalmente, ¿no? Entonces, ahí está entrando como todo pues eso, ¿no? Pienso en jardinería, pienso en limpiezas, pienso en montes públicos, ¿no? Como todo este tipo de trabajos. Entonces, estos serían trabajo de reproducción social asalariado, pero que no productivo, que no produce valor. Por otro lado, tenemos trabajo asalariado en servicios personales. Esto hago como la explicación porque es relevante. En servicios personales, es decir, que sí que produce cosas, ¿vale? Produce bienes y servicios, pero tampoco produce valor para el capital, porque no son bienes y servicios destinados al intercambio. Me explico. Las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas están produciendo algo para alguien, ¿no? Una limpieza, ¿no? Para alguien privado, me refiero, a diferencia de lo anterior. Pero ese empleador no va a intercambiar esa limpieza por otra cosa en el mercado, ¿vale? Entonces, digamos que, bueno, esto se lo llama servicios personales, ¿no? No hay producción de valor de cambio, sí hay producción de valor de uso, de bienes y servicios, ¿no? Puede ser, pues, por ejemplo, una persona que trabaje como, yo qué sé, supongo que todavía hay peña con pasta que tiene cocineros en casa, ¿no? Pues esto es estás produciendo un objeto, pero que no está destinado al intercambio, ¿vale? Entonces, pues, los ejemplos estereotípicos de esto son las empleadas domésticas y las cuidadoras a domicilio, ¿vale? Y también esto tiene como implicaciones importantes que luego podemos comentar, ¿no? Un poquillo a la hora de articular como la complejidad de los conflictos laborales ahí, ¿no? Nosotros que estamos trabajando, yo milito en Zaragoza, ¿no? En Aragón, y estamos trabajando ahí con las compañeras sindicadas que están construyendo como el sindicato de trabajadoras del hogar y demás. Y bueno, es como una lucha ultra fundamental, pero que a la vez muy, muy compleja porque no hay, digamos, una patronal a la que hacer reivindicaciones, ¿no? Tú no puedes negociar un convenio de sector porque no existe el sector. Porque, ¿no? Entonces, esto tiene como una complejidad importante y mete también como el papel del Estado en la regulación de la reproducción social, porque al final la opción política que nosotros defendemos, ¿no? Es que haya una mediación pública, ¿no? Que digamos, las trabajadoras sean contratadas por una mediación pública que luego ofrezca los servicios a los particulares que lo necesiten, ¿no? Entonces, voy soltando cosas, pero creo que estas son cuestiones que tienen mucho que ver también con nuestra comprensión del papel del Estado en el actual momento, que son como debates importantes dentro de la izquierda actualmente.
Entonces decía, trabajo asalariado en sectores no productivos, trabajo asalariado en servicios personales, y un tercer bloque de organización salariada que sería trabajo asalariado que sí produce valor. Es decir, y esto lo vemos como muy claro, por ejemplo, en los trabajadores de hostelería. Es un trabajo de reproducción social, estás cocinando, ¿no? Pero estás cocinando, pues, para el McDonald's, no sé cómo decir, ¿vale? Entonces, digamos que es importante comprender, en los tres niveles que he venido a decir, existe explotación laboral, ¿vale? Teóricamente debería existir menos explotación laboral en el primero, en el trabajo público, pero bueno, también se puede discutir ese tema, ¿no? Pero sí que, digamos, hay una tendencia menos inmediata a la explotación absoluta, ¿no? Por parte de lo público que por parte del empleador directo. Entonces, en los tres sectores existe explotación laboral, pero en este último bloque hay una particularidad, lo suelto como curiosidad, ¿no? Que es trabajo reproductivo, que también es trabajo productivo, de valor. ¿No? Entonces, bueno, eso es como una curiosidad, ¿no? Y, bueno, una última cosa y ya me callo, ¿no? ¿Cuál es un poco digamos, es decir, adoptar un poco los planteamientos de la teoría de la reproducción social también nos hace entrar en debate con otras posiciones que están vigentes dentro del feminismo y dentro de la izquierda, ¿no? Y que, bueno, que nosotros entendemos que tienen mayores deficiencias a la hora de explicar algunos fenómenos o a la hora de armarnos políticamente, ¿no? El primero de estos sería pues estas posturas que ya he venido de debatir con ellas antes de los sistemas duales, ¿no? Ya he explicado un poquillo y demás. La segunda cuestión sería, nosotras no abrazamos, y esto es una palabra como tan implantada que suena polémico, pero nosotras no abrazamos la teoría de la interseccionalidad. Entendemos que la teoría de la interseccionalidad es impotente a la hora de explicar la forma en la que funcionan las relaciones de opresión en la sociedad capitalista. Es decir, surge de una necesidad y de una voluntad que sí compartimos, que es la necesidad y la voluntad de dar la importancia que realmente tienen a las relaciones de opresión, ¿no? Es decir, al final viene de decir, bueno, basta ya de decir que hay una sola cosa que actúa, que sería, pues, por ejemplo, la clase, ¿no? Esto tiene relevancia al mismo nivel, vamos a ponerlo encima de la mesa, ¿no? Esto es como el valor que tiene la teoría de la interseccionalidad. Pero la teoría de la interseccionalidad tampoco explica cómo interseccionan, ¿no?, los ejes. Al final está cayendo un poco en lo de los sistemas duales y demás, además de que individualiza mucho la experiencia de la opresión y de la explotación, ¿no? Como en sujetos individuales, no explica como relaciones sociales en términos amplios, ¿no? Y luego también hay un debate con las posiciones más, pues, de los comunes o de los sectores que se reivindican del posoperaísmo, de la autonomía, ¿no? Un poco como este magma de cosas, ¿no? En un doble sentido. En primer lugar, las formas, es decir, hay una consideración de que las formas de solidaridad en el ámbito de la reproducción social, ¿no? Es decir, pues los espacios liberados, yo qué sé, pensemos como en cosas así como concretas que se nos puedan ocurrir, ¿no? Las cooperativas, tal. Las formas de solidaridad en el ámbito de la reproducción social son en sí mismas incapaces de desafiar las relaciones sociales generales en las que luchamos por la supervivencia. Es decir, pueden hacer mejores, y de hecho hacen mejores, nuestras condiciones concretas, es decir, las condiciones concretas en las que nosotros luchamos por la supervivencia. Es decir, yo, Julia, que formo parte de una cooperativa de consumo en Zaragoza, pues como mucho mejor y más barato que si no lo hiciera, ¿vale? Pero
eso por sí mismo no desafía las condiciones sociales generales en las que luchamos por la supervivencia, sino que solamente garantizan la reproducción social que el capitalismo necesita, pero lo hace de una manera diferente a la convencional. Pero ahí estamos al día siguiente fichando, yo las 8. ¿Vale? Entonces, hay como es decir, esto no significa que haya que descartar eso, significa que hay que comprender cuál es su límite, cuál es su objetivo, y tampoco seamos aquí como obtusas, quiero decir, al final, vidas mejores, un poquito más cómodas, más felices y más en comunidad, siempre harán que estemos en mejores condiciones para luego salir ahí fuera al mundo, ¿no? Por así decir. Esto no es decir, la reproducción psicológica y de la salud mental, por así decir, tampoco es una chorrada, ¿no? Pero bueno, entender como los límites como de eso. Por otro lado, porque nuestra apuesta no es la proliferación de construcción de espacios autónomos que se vayan multiplicando para liberar cada vez más rincones de la sociedad. Es decir, nuestra apuesta es la socialización de todo el trabajo. Esto es distinto. Es decir, de todo el trabajo también el reproductivo. Es decir, la socialización de todo el trabajo reproductivo es distinto a la construcción de espacios autónomos donde sectores concretos realicen su propia reproducción colectiva, por así decir. Y aquí hay una diferencia en la propuesta política fuerte, ¿vale? Que luego, y que tiene implicaciones en el debate en torno al Estado, en donde existe una lucha, es decir, para forzar al capital a pagar en mayor medida de lo que hace por la reproducción, o al menos a no dejar de pagar. La lucha por la sanidad pública, al final, es esto. Es una lucha... ¿Quién paga la reproducción? ¿Quién paga la reproducción? ¿Lo hace la clase trabajadora en sus hogares? ¿O en sus barrios, organizándose como puede? ¿O en sus espacios liberados? Es decir, claro. Es decir, o lo hace el Estado. Es decir, y sabemos, y esto también... Es decir, aquí hay digamos... cosas que nos lanzan otros compañeros de otras corrientes políticas que son ciertas. Es decir, sabemos que el Estado capitalista actual en las sociedades occidentales contemporáneas no tiene capacidad de asunción de cierto tipo de demandas. Esto es así, es cierto. Lo cual no significa que no se le puedan arrancar cuestiones concretas o que, al menos, no se pueda evitar un cierto retroceso, ¿no? Entonces, y esto no es baladí, quiero decir, al final es ¿quién paga por la reproducción de la fuerza de trabajo? ¿Lo hace la clase trabajadora? Y eso es como un debate fuerte, ¿no? Entonces, la importancia política de frenar la privatización de la reproducción social. La importancia política de frenar la privatización de la reproducción social por interés de clase, porque no queremos que sea nuestra clase quien la pague, y también por interés de género, porque sabemos que la privatización de la reproducción social implica la asunción privada por parte de las mujeres, de una forma o de otra, sea en las familias, sea en los barrios, sea como sea, ¿vale? Entonces, esto es como yo creo una cuestión como central, ¿no? Y también comprender como esta forma de articulación entre opresión y explotación que ofrece la teoría de la reproducción social, comprender que no existe tal cosa como una sectorialidad de las luchas. Es decir, que cuando estamos, por ejemplo, interviniendo en luchas antirracistas, lo que estamos haciendo es una lucha por la mejora de la reproducción de las condiciones de vida de la clase trabajadora, de cierto sector de la clase trabajadora, por lo que decíamos de los procesos diferenciados de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Y que, por tanto, cuando se interviene, y esto se ve muy claro, por ejemplo, en una sociedad tan marcada por la racialización como es la estadounidense, ¿no? Cuando vemos la nueva oleada de sindicalismo que está existiendo en Estados Unidos, ¿no? Y decimos, no, es que esto es... no, esto sí que es lucha de clase porque esto es trabajo sindical, ¿no? Y entonces vemos que quien está protagonizando el trabajo sindical son chavales disidentes de género. Es decir, bueno, pues es que igual no existe tal cosa como una lucha específicamente sectorial, sino entender que hay una imbricación en la que, y esta es como la mítica, ¿no? Pero recuperada bien, de una victoria para cualquier persona de nuestra clase, es una victoria para el conjunto de la clase y no únicamente en términos economicistas, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí y podemos debatir un poquillo.